¿Qué tal? ¿Cómo están, Telma? Buenos días, buenas tardes a todos los que nos están escuchando aquí en nuestro programa favorito, que es Desconfigurando la Matrix. ¡Eso, mi Rich! ¿Qué tal? ¡Eso! No, hombre, otra vez, ya estamos aquí en viernes y el cuerpo lo sabe. Lo sabe. ¿Cómo estás, Rich? ¿Qué tal tu semana? Semana de exámenes. Mira, que ya estamos terminando el semestre, estamos muy contentos por un lado, que dices, híjole, qué padre el poder terminar bien, y yo veo también las caras de algunos de nuestros alumnos que dicen, híjole, qué bueno que ya se acabó, pero hay que verlo como el esfuerzo de que ya, del deber cumplido, ¿no? Que Ya sé. debería ser, Yo no ¿no? sé los demás, pero yo estoy agotado. Estamos muy Sí, cansados. sí, ya estamos cansados. Pero es viernes y hoy nos toca un programazo, Rich. Programazo. Desde hace algunas semanas se ha hablado de todo esto de la inteligencia artificial y nos ha asustado. Durísimo, ¿no? Pero la realidad es que es algo que no es tan nuevo y se está hablando desde hace mucho tiempo, pero dio el boom este semestre, sobre todo una herramienta que es el ChatGPT, porque pasó el examen de la barra de abogados en Nueva York, porque hace ensayos. Las comunidades educativas estamos con los pelos parados, sobre todo los de cierta edad. Entonces tenemos una serie de expertos, Rich. Qué maravilla, porque ciertamente es un tema súper actual. Así es. Y pues tenemos a tres de los mejores que vamos a empezar a presentar. Sí, las damas primero. Sin duda. Tengo la suerte de que Claudia es mi amiga, pero fíjense, Claudia es un perfil bien especial, porque es científica, química, farmacobióloga, farmacéutica, y después se va a la cuestión de pedagogía y educación. Ella está en el doctorado en educación, es una expertaza, se la sabe de todas. Mi querida Claudia, bienvenida. Muchas gracias, Telma. Muchas gracias. Me encanta estar aquí, me encanta el tema además, porque creo que es súper importante el tema. Creo que es algo que tenemos que empezar a repensar, cómo lo vamos a utilizar dentro de nuestras clases, dentro de nuestra vida diaria, dentro de nuestro trabajo. Yo creo que en poco tiempo vamos a tener un cambio muy grande en la forma de trabajar, en la forma de aprender, qué es lo que tenemos que aprender. ¿Y por qué tenemos eso que aprender? Me emociona. Que también es súper importante. Exacto, eso me emociona, ¿sabes? El pensar que tenemos que desconfigurarnos me parece súper bonito. Totalmente va a ser una desconfiguración. Muchas gracias, Clau. Rich. Y está con nosotros también el doctor Adán Lerma Meyer. La verdad es que es un gusto tenerte por aquí. Él es coordinador del doctorado en Humanidades, de la Facultad de Humanidades, Filosofía y Letras de la Universidad Anáhuac. Así que además es especialista en todos estos temas de inteligencia artificial, de estos temas también de redes sociales. Está actualmente impartiendo la materia de persona en redes sociales en el bloque lectivo de la universidad. ¡Eso! ¡Qué padre, Adán! Bienvenido. Hola, muchas gracias. Pues sí, en efecto, es un tema muy interesante, un tema que en los posgrados estamos discutiendo mucho, justamente porque va a venir a cambiar, o ya está cambiando, ¿no?, la forma en la que educamos y recibimos educación. Es durísimo, ya te podremos tener oportunidad de irte haciendo más preguntas ahora. Y no sé, Telma, si quieras ahora presentar a nuestro tercero. No, bueno, y gran invitado. Dicen que los últimos serán los primeros. Está con nosotros Rubén Esqueda, maestro Rubén Esqueda, que a ver, ¿cuántos años tienes en la universidad, Rubén? Todos, estaba sacando cuentas y creo que son alrededor de 28 desde que entré. Ándale, bueno, le gano por 2, oigan, yo en el 2 de agosto cumplo 30 años. Wow. ¿Tú qué piensas, Rubén? Cuéntanos. Pues mira, de entrada, por la formación que traigo, me tocó tocar desde temas de filosofía, de creatividad. Soy diseñador industrial con una maestría en semiótica y por aburrición, doctorado en responsabilidad social, que ahí va la tesis. Pero cuando llega todo este tema con ChatGPT, pues primero me fascina. Yo ya había estado escuchando tiempo atrás este desarrollo de la inteligencia artificial y que si la conducción autónoma, pero cuando se abre al público en noviembre, dije, esta fecha se tiene que marcar en el calendario. Cierto. Porque nos va a mover. Y bueno, lo único que he estado viendo es miedo, emoción, esperanza, desesperación, muchas cosas combinadas.
pero también lo que sí es cierto es que quienes lo han querido utilizar, para bien o para mal, lo están usando y lo están usando mucho. Ok. Qué tema, ¿no? Porque la verdad es que a mí la primera pregunta que me vendría a la mente es, ¿verdaderamente esta inteligencia artificial de la que nos hablan en los medios y que tanto se está hablando que es GPT, que se hace artículos y que sí, te puede contestar a todo lo que le preguntes? La verdad, ¿sí es así? Esa es la pregunta. ¿Verdaderamente sí? No es como al Google Home que le preguntas y te contesta y le dices, ay, qué bonita estás. Y te dice, ay, muchas gracias, ¿no? Una cosa así. No son simplemente respuestas grabadas o formuladas de antemano, o verdaderamente estamos hablando de algo más. No sé quién de ustedes quisiera Bueno, empezar. la gran diferencia, por ejemplo, entre Google, que buscas información y te da la información y tú tienes que crear lo que tiene que hacer, y el chat, es que el chat elabora. No crea, elabora a partir de lo que conoce, que es muchísima información. Pero bueno, hasta ahorita en el chat, al menos en el que es gratuito, está hasta el 2021 la información. No le han alimentado más. Creo que ya en el chat 4, que es el que ya es de paga. Es la de paga. Me parece que ya está hasta el 2022. Pero de todas formas es una cantidad de información impresionante. Información falsa, sí. Información correcta, también. Entonces, ahí está la definición. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar. En una clase que tuve, les hice a mis alumnas, bueno, vamos a pedirle que nos haga un ensayo sobre algún tema. Nos hizo el ensayo y le pedí que los diera con referencias. Buscamos las referencias para irnos al origen y 3 de las referencias, eran como 15 referencias, 3 de ellas no existían. No las encontramos en ningún lado. Ok. Alguien las alimentó alguna vez a Internet. Y ahí están, ¿no? Alguien mintió a Internet y le dio esa información, Rincón del Vago, o lo que ustedes quieran. Entonces, ahí dijimos nosotros, bueno, pues vamos a buscar donde dice los párrafos, si es real lo que nos está diciendo, aunque la referencia no exista. Entonces, ahí se hizo un análisis realmente de lo que nos estaba diciendo y nos encontramos con que uno de los 2 párrafos que había, pues no eran reales y no era cierto. Y más bien teníamos que buscar otro tipo de información. Entonces, sí te crea cosas distintas. Yo le pedí hace poquito que me hiciera un ensayo sobre la vejez con el estilo de Barack Obama y otro con el estilo de Gabriel García Márquez. No manches, imagínate. Muy parecidos los estilos, muy parecidos, pero claro, no lo dijo ni García Márquez, ni lo dijo Obama. Barack Obama. Lo inventó el chat a partir de lo que conoce sobre lo que dirían ellos dos, pero no sabemos si realmente eso lo podría interpretar Barack Obama si le preguntamos directamente, ¿no? Porque le falta esa parte de emoción, de empatía, que los humanos somos los únicos que podemos generar. Eso todavía y eso pues no falta y creo que va a faltar para siempre, ¿eh? Yo veo, esto es una extensión nada más claro, de lo que hay en Internet, ¿no? Wow. Una elaboración, pero nada más. Wow. yo veo a Adán que alza la ceja y ya saben, como en el Zoom se pone amarillo, No. lo veo como amarillo, ¿sabes? Es el sol. que Éntrale. Adán. Estoy de acuerdo, es diferente. Google solo busca. ¿Mm? Y el algoritmo de los modelos de lenguaje, que es lo que es ChatGPT, lo que hace es predecir. Entonces, tiene una serie de instrucciones que le dice a la computadora, a partir de esto, predice cuál es la palabra más probable que siga después de la que acabas de poner. Entonces, no está sacando información, está generando palabras nuevas a partir de la información que se metió hasta el 2021 en el chat 3. ¿No? Entonces, sí es diferente. Sí hay una generación. El sistema de búsqueda no es un Google que habla no, o que no es un sistema de búsqueda. Y sobre todo también sé que en el tema de ChatGPT no solamente es texto, sino también tú puedes pedirle que te haga imágenes, ¿no? Que te haga un video, quiero hacer un video de no sé qué cosa y te produce un video, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible que me haga imágenes y videos siguiendo esta misma estrategia? La misma estrategia. ¿No? Entonces, Claudia. Impresiona. Sí, eso ya lo hace el chat 4, ¿no? El 3 todavía no. tiene Si no, ahí acaban siendo otras sí. herramientas. Y hay otras herramientas muchísimas. De hecho, yo traigo ahorita un que, bueno, es sobre inteligencia artificial, no sobre la educación, pero de este análisis que se hizo de que una periodista engañó a su familia y engañó al banco
a su banco con su voz que se grabó. Ella se grabó durante 2 horas diciendo cosas y luego le pidió, mediante la generación de una otra inteligencia que se llama Sintesia, que le grabara su voz y que le hablara a su hermana y le dijera cosas, y a su papá que le preguntara algo, y al banco que diera pues sus datos, y ya el banco nada más le dijo, bueno, acepta usted, y ella tuvo que dar clic. Wow. O sea, entonces eso es peligrosísimo. Claro. Peligrosísimo. Ahora, lo que dice Sintesia es que solamente acepta gente que esté pagándoles. ¿Por qué? Porque pueden saber quiénes son. Si fuera gratuito, no sabríamos quiénes Claro, son claro. y no podría decidir si es un fraude o no es un fraude. Entonces, este tipo de cosas, pues, también hay que pensarlas, ¿no? Y eso es por lo que yo creo que ahorita, pues, se pidió 6 meses que se detuviera la investigación, cosa que dudo mucho que se esté haciendo. Eso pienso yo. La Sí, verdad. Claro. O sea, si yo fuera la dueña, pues no pararía. No paras. Sí, No pararía. Perdón la ignorancia, ¿se detuvo el funcionamiento de ChatGPT? El desarrollo. El Se pidió. desarrollo. Se Ajá, la pidió investigación. pero no sé si se hizo. no. Yo lo que quería agregar ahorita que hablábamos de esto es que igual yo le estuve experimentando, de hecho, con un tema de investigación, le pregunté, a ver, de esta propuesta quiero que me digas cuáles son las variables directas, la indirecta, a ver. Y me empezó a arrojar datos que unos estaban mal, yo sabía que estaban mal. Y cuando le dije que esto no era correcto, aparte de pedir disculpas muy amablemente, pidió más información y luego ya me arrojó los datos correctos. Y lo quería comentar porque a veces se nos olvida o no lo sabemos que particularmente este chat GPT que se abrió al público, no se abrió con el sentido de que nos dé cosas, sino su función es de aprender de nosotros. Ese es el motivo por el que es gratis. Wow. Qué fuerte. Y es algo que cambia completamente la jugada, porque con eso que yo le estoy preguntando, analiza lo que yo estoy preguntando y analiza entonces qué respuesta me puede dar. En estos sistemas de inteligencia artificial que utiliza ChatGPT, una de las partes más importantes que tienen es la región o los núcleos, además de ya son más aspectos técnicos, del área de neuroaprendizaje. Están hechos para aprender, para posteriormente ofrecer otro tipo de cosas o servicios como el GTP4 u otros servicios de paga que hay por ahí. Pero incluso en el tema de generación de imágenes, que la misma compañía ay, se me fue el nombre, la que maneja ChatGPT, esta fundación, tiene el DALL-E. Entonces, cuando uno pone cosas para generar imágenes con DALL-E, ¿cómo aprende el sistema? Aprende de determinar cuál es la primera imagen que elijo para descargar, porque entonces lo empieza a relacionar con mis gustos, y como me tengo que loguear, ya empieza a armar un perfil de mi persona. Pero hay una parte que me interesó mucho más. Todavía en ChatGPT hay interventores humanos que están revisando lo que se contesta para orientar igual la parte de aprendizaje de estos sistemas. Si uno empieza a poner cosas como intenciones de suicidio o temas que están políticamente incorrectos, ahí entra un interventor humano que uno ni lo nota, pero empieza a guiar las respuestas cómo se van a dar. Y es todo con motivo de aprendizaje. Es curioso que estos sistemas, cuando se lanzaron al público, fue después de que habían desarrollado la autocensura, porque hay una anécdota y no me quiero desviar mucho, pero cuando GPT empezó a trabajar con esto, pues hacían muchas cosas y una era temas ríspidos como el suicidio, y daba unas cosas, unas explicaciones que, bueno, espantaban. Además, perdón que te interrumpa, Rubén, pero ¿no hubo el caso de un señor ruso que sí se mató? Que estuvo hablando con la Sí. inteligencia unos meses y se empezó a encerrar. A ver, entiendo que no te obliga ni mucho menos, pero la idea empezó a rondar, la mujer dice que estaba muy deprimido y un día se mató. Claro, porque es una forma rápida de acabar con el problema, porque no hay emociones ni sentimientos de por Claro. medio, o no son entendibles. Y lo mismo si le pides que te construya una molotov, una bomba de neutrones, te da la respuesta Claro, y te dice ahora cómo. ya te lo empieza a bloquear, ya se empieza a Ok. medir, pero es porque hay interventores humanos. Lo curioso es que cada vez son menos los interventores humanos.
Y ese es otro de los motivos de por qué hasta el 2020 era la información que se accesaba, para tampoco tener información que no haya sido suficientemente revisada. O clasificada. O ¿no? clasificada. Pero a ver, a mí me suenan aquí cosas como de, bueno, ¿qué tipo de ética tienen los interventores? Esa es una gran pregunta. Es que, a ver, habrá quien diga, bueno, a mí no me parece mal, yo que sé, tantos temas álgidos, la eutanasia, por ejemplo. Y lo ves, bueno, pues está legal en tantos países, entonces, ¿por qué no funcionaría? Ese es el tema, porque cuando se llama OpenAI, la fundación esta que maneja el ChatGPT, OpenAI, surge por la necesidad de empezar a regular la inteligencia artificial. Una necesidad. Sí, además, claro. Gente muy importante, pensadores, gente como Elon Musk, el que está a cargo también ahorita de Microsoft, todos ellos surgen ahí, ¿no? Y lo quieren regular porque ven lo que puede pasar si se deja suelto. Lo que es interesante es que empiezan a surgir estos cuestionamientos que mencionas. Bueno, ¿qué calidad moral o ética tienen esos interventores? Así es. Porque ahorita con lo que se han topado con pared es poder generar algoritmos enfocados a la ética o a la moral, que pues ahí sí nomás no. Y bueno, ¿qué calidad tienen estas personas? A ver, y si pensamos que un hombre como Elon Musk, por ejemplo, no ve problema en intervenir en cerebros humanos, por ejemplo. Exactamente. Entonces, si él dice hay que regularlo, pues según quién. Y es más, para todavía espantar más, bueno, no espantar, pero sí ponernos a pensar. Ponernos alertas. Elon Musk, junto con otras personas, se salieron del proyecto de ChatGPT, de OpenAI, porque vieron que no estaba tomándose en serio el tema de la regulación, el tema de la ética, y son del grupo que pidieron que se suspendieran las investigaciones. Porque otra cosa de la que se habla poco es que cuando se abre en noviembre ChatGPT, se utilizan los mismos sistemas de inteligencia artificial para corregir y aumentar la complejidad del software que está haciendo esto. Entonces, exponencialmente se autocorrige. Está aumentando exponencialmente la complejidad y dicen, párenle, porque esto nos va a comer en menos tiempo de lo que se imaginan. Y nadie les hizo caso. Es más, hace poco al CEO de OpenAI lo han estado cuestionando en el Congreso de Estados Unidos, porque además es el que está más abierto públicamente. No ponen en la brújula a todos los otros sistemas que están ahí operando. Pero al final es algo que yo creo que muchas personas no lo han visto en su justa medida lo que nos va a cambiar, pero sin embargo la gente común ya está más adentro. No, bueno, deja la gente común, nuestros alumnos están ahí. No, sí, pero de a tope. No sé, Rich, ¿cómo vamos de tiempo? Todavía estamos bien, tenemos todavía unos cuantos minutos. ¿Puedo hacer una preguntita? Yo creo que podemos lanzar todavía una pregunta más y ahorita en cuanto nos den tiempo, pues ya les comento. Llevamos ya 18 minutos, yo creo que podemos hacer el primer corte y ahorita regresamos. Doy el teléfono en cabina, 5530-881670. Márquenos, llámenos, ¿qué opinan? Oigan, ¿les asusta esto que oímos? O les emociona. O les emociona. Regresamos. Oigan, si oyeran lo que hablamos mientras estamos en el corte, bueno, esto funciona. Yo tengo la pregunta atorada. ¿Qué va a pasar con las tareas? Por ejemplo, estos profesores que dicen, me tienen que hacer un ensayo de tantas palabras. Es que antes teníamos el Turing, ¿no? Que podías ver si se lo habían copiado. Los chavos se la saben de todas. El que dice, quiero un trabajo de 20 cuartillas. Yo he visto profesores que todavía hacen eso. ¿Qué va a pasar con esos profesores? Rubén. Pues mira, yo aquí veo de dos. O nos van a tomar el pelo y van a hacer su tarea en 10 segundos, o tenemos la oportunidad como nunca de poder tener los mejores trabajos que no nos hubiéramos imaginado nunca como docentes y que aporten una cantidad de conocimiento que no nos hubiéramos imaginado que pudiera aportar. Exactamente. ¡Órale! Yo quisiera irme por ese punto.
Ok, Órale. Adán, ¿tú qué piensas? Yo creo que tenemos que cambiar la forma en la que pensamos. A ver, elabora. Yo creo que estamos acostumbrados a pedir ensayos porque era una forma muy fácil de medir el conocimiento, igual que el examen. Y estas nuevas tecnologías lo que demuestran es que estábamos midiendo memoria y no conocimiento. ¿El ensayo también te Sí, parece que es yo creo que memoria? sí. Yo creo que es la capacidad de recordar lo que dijo el autor, de ponerlo en el papel como lo dijo el autor y de que se entienda. Pero rara vez los ensayos miden, por ejemplo, pensamiento crítico. Es bien difícil medir eso. Y creo que la oportunidad es dejar de lado todas estas formas de medir y empezar a buscar lo que realmente queremos medir. Y yo creo que ahí lo que queremos medir es que los chavos piensen. Claro, que claro. las Al final alumnas me parece que es lo que realmente tendríamos que razonen. estar trabajando. Y hay que buscar otras formas. No sé cuáles son. Llevamos desde noviembre tratando de pensar nuevas formas de medir estas cosas. No lo sé. Honestamente no lo sé. Pero yo creo que por ahí es el camino. Fíjate que ahí yo diría, estamos viendo o la era del pensamiento crítico que se nos avecina, o la era del declive del ser humano. Del pensamiento humano, ¿no? Claudia. O de eso y de todo junto. Yo realmente lo que creo es, estoy de acuerdo con Rubén, hay que buscar otras formas de qué es lo que estamos enseñando. Enseñémosles a analizar, enseñémoslos a pensar, enseñémoslos a criticar, enseñémoslos a elaborar mejor. O sea, podemos pedirles que nos hagan un poema, por ejemplo, al chat, ahora mejoren el poema. ¿Qué le podemos hacer para que incluya más cosas? Estamos haciendo un ensayo, ya no los hizo el chat, aquí está el ensayo. Ahora ustedes, cámbienlo con sus palabras, díganme qué más le pueden hacer, cómo mejoro este chat. Incluso nosotros como profesores, bueno, estoy haciendo este examen, ¿cómo hago una pregunta que me relacione esto con esto? En lugar de nada más pregunta memorística, una pregunta de relación, de comparación, de análisis, ayúdame a interpretar mejor esto que estoy viendo en mis alumnos. Ese tipo de cosas son las que debemos empezar a pedir y no esos ensayos que ya no son necesarios. Ay, sí. ¿no? Que dan una flojera Incluso, horrible. pues no sé si ustedes han visto el Microsoft 360 Copilot. Eso ya te lo va a hacer, o sea, te hace desde una simulación de lo mismo que tú has usado en tus formularios que has escrito y le dices, oye, escríbeme esto mismo con y te lo hace Word, te lo va a hacer en 6 meses, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas ya no. Lo que necesitamos es que ellos elaboren más para poder alimentar el chat, para poder crear cosas que alimenten más conocimiento y que creen más conocimiento. Y eso solamente se forma pensando, creando, elaborando, a través de lo que ya sé, ¿qué más puedo dar? Ese tipo de cosas son los que nosotros como maestros tenemos que enseñarle a los alumnos. Ya dejar de pensar en, a ver, ¿te sabes la historia de la Revolución Francesa? No, bueno, de la Revolución Francesa, ¿qué podemos aprender para lo actual? ¿No? Y ese tipo de cosas es el actuar del maestro en este momento. En este momento ya. A mí, por ejemplo, de las cosas que me preocupan mucho es que a nivel de posgrado la forma de titulación es la tesis. Y un ChatGPT te hace la tesis. Todavía no, pero te la va a hacer. Va a llegar a un punto donde, ¿qué vamos a hacer en un doctorado? ¿Y les vamos a dejar de pedir tesis? ¿Cómo vamos a empezar a hacer ese tipo de evaluaciones si es algo que va a poder hacer? Si les pides, haz un estado de la cuestión, el ChatGPT te lo va a hacer mucho mejor que cualquier alumno te lo pueda hacer, porque tiene acceso a todos los libros. Uno no puede leer todos los libros. Es imposible. Y entonces la máquina sí lo puede hacer. Entonces, pues el estado de la cuestión ya lo hizo la máquina. Y la metodología lo puede hacer la máquina. Entonces el análisis queda para nosotros, pero ese es un capítulo de los 4 tradicionales. Entonces son problemáticas muy fuertes, muy, muy fuertes. Rubén, tú ibas a decir algo. Sí, que es que qué fascinante época estamos viviendo, Sí, me parece. Se empieza a volver importante lo que en el medio de esto le dicen hacer los prompts, hacer las preguntas. Y qué interesante, porque en el pasado, si vemos muchas de las posturas filosóficas, más importante que todo lo que pudiéramos imaginar del conocimiento es saber hacer la pregunta correcta. Y ese va a ser el punto clave. Y yo creo que mucho de nuestra orientación tiene que comenzar por ahí. Ahorita ya hay incluso, digo, uno los ve y se ríe, pero no es para reírnos, es para ponernos a
a meditar sobre el tema. Cursos para saberle hacer preguntas a ChatGPT. Sí, claro, los he Órale. visto. Aprender a hacerle Pero, preguntas a ver, Ingenieros. ¿no les parece que entonces el paradigma de cómo educamos tendría que estar cambiando? Está cambiando. Está cambiando. Está cambiando. A ver, Aunque, neta aunque está no queramos, cambiando. ¿no? Aunque no Aunque quiero. ni nos dimos cuenta. Es que, ya a cambió. ver, yo me pregunto, ¿de qué nos sirven entonces los exámenes? Los trabajos, cuando yo estudié, eran trabajos horas a máquina y copiando citas, y lo que quiso decir Rousseau, pues eso ya no tiene sentido. Yo le digo a mi celular, busca la cita de Rousseau, y ya está. ¿Saben? Entonces me parece que cómo educamos tendría que cambiar. Creo que regresamos a la pregunta que decía. ¿Para qué educamos? ¿Estamos educando para que se aprendan el material o estamos educando para que allá afuera, en el mundo, puedan trabajar? Puedan trabajar o Sí. puedan funcionar. No, y yo esperaría enriquecerse trabajar. como persona también. Sí, es que yo creo que no solo es trabajar, es poder vivir, ser Sí, bueno. plenos, tener felicidad. Sí. O sea, yo creo que las grandes preguntas tendríamos que dar elementos para que puedas responderlas. Pero ¿se ¿no? acuerdan en la primaria cuando nos prohibían usar la calculadora para hacer matemáticas? Ay, Sí, sí, me acuerdo. ¿Y hoy en día usan calculadoras para hacer matemáticas? Lo más normal. Pues sí, o sea, Claro. eso es lo que termina sucediendo. En la escuela nos lo prohíben y entonces salimos al mundo y luego de todos Sí, modos claro, y vamos a lo usarla. buscas. Y a Entonces ver, van a trabajar utilizando ChatGPT. no, bueno, y usándolo todo. ¿Cuántas veces nosotros te preguntan algo y lo buscas primero Pues en sí. Google, ves Wikipedia, no es que sea, pero dices, ya vi, y ya te empiezas a mover de otra manera. Así es. Claro, además dijiste algo muy interesante. Buscas y, bueno, pues buscas Wikipedia. Y siempre decimos, no, Wikipedia no, porque no sé qué. Pero es claro que mala, sí, Y es un la realidad referente. es que primero vamos a Wikipedia. Por antes que supuesto. cualquier otro lado. Y No claro, quiere decir que sea tu cita, pero te dice ChatGPT es un generador de contenido, no sé qué, y dices, entonces ya te pones a buscar generador de contenido, Claro, ya empiezas afinas por la otro búsqueda. lado. Claro, dijiste algo muy interesante. Te metes a ChatGPT y le preguntas qué es Ya, ChatGPT y te exacto. lo explica. O sea, Exacto. no tienes que buscarlo ya. Pero Ya sé, O sea, ya no. sé. dijiste algo bien interesante porque te metes a Wikipedia a buscar lo que sea y si eres una persona que lo usa bien, vas a ver las referencias, vas a ver quién claro. citó. Y entonces, bueno, ya es una herramienta que te permite entrar. Claro. Y podemos empezar a ver a ChatGPT como eso. Imagínate, yo ahorita pensando, no sé, un trabajo de Platón, pues ahí tienes al pobre alumno haciendo, de Aristóteles, ¿no? Qué padre sería. A ver, para la clase de mañana, tú y yo vamos a dialogar de Aristóteles. Y métete al GPT. Y a ver, y al final vas a tener una plática a gusto, hasta De tráete el nivel. cafecito de Aristóteles. Dices, wow, claro, no sé qué profesor se va a poder aventar así en Es que, a ver, alumnos. ese sería Es la el reto. siguiente. Pero el Sí. chat sí lo hace. Tú le pides que te Ajá. haga un debate de algo y tú te puedes poner a debatir. Así, con pero él. lo interesante. Wow. Sí, cierto. Entonces tu alumno puede debatir con el chat. Tú puedes debatir con Exactamente. el chat. Y los dos ver que si el chat te está debatiendo de una forma correcta o no. Eso se puede. Sí, cierto. Pero fíjense, eso implica que como profesores nos tenemos que mover de donde estamos. Totalmente. O nos movemos o perecemos, porque Ujú. está cañón. No Ujú. podría ser de otra manera. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, de cuando empezaron los alumnos a tener dispositivos de internet, donde había un buscador, nos enfrentamos al reto de que dábamos la clase y el alumno buscaba en internet si lo que decíamos era Perdón, sí eso o no no, nos ¿eh? enfrentábamos al reto. A mí me pasó hace 2 semanas antes de terminar. Claro. Todo lo que dices lo buscan y se te quedan viendo como de, a ver, dilo otra vez. Y ahora va a Sí, ser, ya claro. no va a ser el navegador, ya va a ser ir contra el chat GPT, ¿no? Entonces, el reto es enorme, ¿no? Está cañón. No, y saber identificar qué es lo correcto que te está diciendo. Así qué no es, y que correcto. no. Porque hasta dentro de 1 o 2 años vamos a tener esto, ¿no? La verdad es que sí nos cuesta trabajo ahorita imaginar qué va a pasar en 1 año o 2, pero va a ser rapidísimo. Esto yo estoy segura que no va a parar, como no ha parado la investigación, y va a seguir, y va a seguir, y va a seguir, hasta que llegue un momento en que lo que te diga sí es lo correcto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ahora seguir alimentando esto, creando mayor conocimiento, creando mayores cosas, y eso solamente lo podemos hacer conociendo lo que ya conocemos. Entonces,
aprendizaje siempre va a ser necesario, pensamiento crítico, análisis, todas estas habilidades blandas, creatividad, son las que nosotros como maestros vamos a tener que desde niños Exacto. ir haciendo que En vayan los colegios aumentando. esto tendrían que estarlo platicando y aplicándolo ya, ¿no? En lugar de cancelar como hicieron en Nueva York, que nadie use esto, a ver, por favor, el niño sale de la escuela y lo usa. A mí Como no me Claro, dice digan Adán, que claro. pues, no. lo vas a usar y lo vas a usar. O sea, Sí, como usaban la calculadora, como empezamos a usar Internet, como empezamos a utilizar Google, como empezamos a utilizar ahora esto. Y cada vez con mayores cosas. Entonces, lo menos, pues prohibir, yo creo. perdóname que te lo vuelvo a preguntar, Claudia. Habilidades blandas como creatividad, Pensamiento crítico, análisis. En lo- Ética, evaluación, relaciones sociales, comunicación, empatía. Sí, a mí me parece que se vuelve un paradigma distinto. Si pensamos en los Países Bajos, en Finlandia, están manejando otro tipo de educación. Un niño no tiene que jugar, ¿saben? Va a la escuela 3 horas en la primaria. ¿Por qué? Porque el resto del día tiene que jugar y interactuar. Mientras aquí mi mamá chanclazos me hizo aprender las tablas de multiplicar, ¿no? Entonces sí creo que tiene que cambiar todo el planteamiento. Una de las preguntas es, así como el chat GPT se está actualizando y examinando y perfeccionando de forma exponencial por todo el trabajo que realiza, o sea, cada trabajo que realiza es mejorar, 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 mejorar. La pregunta es si a partir de que existe y se usa GPT, que fue apenas hace unos meses, vamos a empezar como civilización humana también de manera exponencial a desarrollarnos. Esa sería la pregunta. ¿Va a ser así o nos va a ganar la máquina? pues depende de quién seas. Exacto. Qué Sí, fuerte. Depende de quién seas, porque sí habrá quien todo lo saque del chat y ya diga, yo ya ni pienso, ya aquí está todo y no sé qué, y eso sería algo pues muy, muy grave, ¿no? Pero yo creo que si eres una persona que le gusta, bueno, y además de esto, ¿qué más? ¿Y qué puedo hacer? ¿Y yo qué voy a investigar? Y que yo, entonces es otra cosa. Pero la verdad es que sí creo que depende de quién seas. No es tan sencillo. Ya hay algunas cosas que se pueden apreciar. Antes de que se hiciera público, ya estaban usando inteligencia artificial para varias cosas. Uno de los ejemplos fueron el desarrollo de las vacunas contra el COVID, que usaron inteligencia artificial para acelerar el proceso, ¿En que serio? hubiera llevado muchos años más, y gracias a eso salieron todas las vacunas que salieron. La misma inteligencia artificial se ha usado para desarrollar, y el nivel de desarrollo ha aumentado exponencialmente, por ejemplo, con la investigación sobre fusión nuclear, que yo creo que estamos a menos de un año de tener el primer reactor viable funcionando. Algo que era así, Sí, lejano. lejanísimo. Pero, contrario a eso, hay un documental de DW, de esta televisora alemana, Ajá. Sí. que habla de cómo de los años 90 para acá, el promedio del coeficiente intelectual ha ido bajando. Ha disminuido la inteligencia humana, ¿no? La inteligencia humana ha ido disminuyendo por el uso de la tecnología. Y trae toda una explicación y demás. Desde los 90s, llegando Desde a su los 90s. clímax en el 2006, una cosa así, ¿no? No, incluso más para acá. Y el tema es porque todo esto suena maravilloso. Y hay personas que todo el desarrollo que tenemos lo ha usado pues para crecer, para desarrollarse, para ser mejor en muchos aspectos. Pero hay personas que no. Digo, hay un dato que te da tristeza cuando ves que en México es uno de los países, si no es el primero, el segundo a nivel mundial, que tiene más acceso a Internet de alta velocidad, que es usado para ver cosas de entretenimiento común. Por ejemplo, YouTube, somos el país que vemos más videos en YouTube. Ah, mira. Y dices, oh, ¿Y qué? ¿Y no hay algo más? Pues no. Entonces, tiene doble filo. Y esto, por supuesto que lo tiene, porque con esto puedo estar pasando trabajos y obteniendo grados académicos y sin mover un dedo, o simplemente divertirme, o verdaderamente puedo profundizar, ampliar mi conocimiento y ver qué pasa. Va a ser muy interesante ver de aquí a fin de año qué pasó con este ChatGPT que se abrió al público, qué consecuencias hay en el público, en la gente común, de aquí a fin de año. Eso sí va a estar muy interesante.
Pero ahorita, obvio, todavía no tenemos números, que yo sepa, pero sí tenemos ya resultados a nivel, digamos, más profesional, más elevado, de estos sistemas usados en modo cerrado, qué consecuencias han tenido. O sea que habrá que hacer ir midiendo, hacer mediciones constantes para ir viendo el impacto que tiene Es que el uso del No, GPT. bueno, es que a ver, a mí me parece muy serio que en un país como México los chavos quieren ser influencers. Y tienes un país como China que los chavos quieren ser científicos, matemáticos, doctores. Y en México quieren ser youtubers. Ya está, Es un tema. es un tema. me quedé así. Ya sé, es muy grave. Y sobre esto podremos entonces preguntarnos, ¿no? Antes de irnos al corte, ¿cómo hacer entonces para que los alumnos realmente, nosotros detectar que sí están teniendo ellos conocimiento? Volvemos otra vez, ¿cómo podemos evaluarlos de una mejor manera? Significará que el tema oral, de tenerlos en persona y escucharlos y ver que verdaderamente son ellos los que piensan, será la alternativa. Como ven, ¿no? No sé, ¿tú qué piensas, Telma? Híjole, es que yo creo que no solo es que los chavos aprendan, creo que tenemos que aprender todos. Creo que aquí uno de los problemas es que seguimos enseñando como en la Edad Media. Ahora, una buena clase es una buena clase, ¿eh? Tengas tecnología, tengas una buena clase, se agradece, tengas la edad que tengas. Y yo he visto a chavitos que se maravillan con una buena clase. Entonces, creo que necesitamos como profesores formarnos sin miedo y con alegría y tratar de contagiar. Me encanta que dice Claudia, yo les dije, chequen, revisen, cuestionen, reten a la inteligencia artificial. Me parece un ejercicio de clase súper potente. Qué padre. Pues ahorita que nos vayamos al corte, regresamos para poder ¿Cómo seguir. podemos vivir con esto? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ayuda. Vámonos a un corte y regresamos. Regresamos. Ya estamos aquí de vuelta en nuestro querido programa Desconfigurando la Matrix. Y estamos hemos llegado a un momento de la conversación en donde, oye, nos surgen más preguntas que respuestas con todo este tema del ChatGPT. ¿Cómo le vamos a hacer nosotros, profesores, para poder educar? ¿Nos vamos a quedar sin chamba? ¿Cómo le vamos a hacer? Pues mira, depende, yo creo, cómo abordemos esto. Como lo decía en algún momento, puede representar la oportunidad de las oportunidades y hasta en lo personal, sentirnos que estamos en un momento clave del desarrollo humano, y no quiero ser presuncioso, porque seguramente en otros momentos históricos, cuando iba a ser el siglo XIX, así pensaban las personas. Exacto. Pero no hay que perder la costumbre de eso, ¿verdad? Entonces, sí podemos estar en un momento así. De por sí, lo que sí es un hecho es que ya hemos pasado momentos históricos, claro, esos que quedan marcados. Piensa, en los desde la imprenta, parecía un escándalo tener la imprenta. Claro. Y decía a mí, va a acabar con todo lo que hacemos y con los trovadores y ya no va a haber historias. Y ahora no podemos imaginar un mundo sin imprenta. Entonces, creo que es nada más adaptarnos, tomarlo, lo que hemos hecho siempre los seres humanos, cuestionarnos, que es muy también de nosotros. Y yo veo esto como, ahora sí, como el gran asistente digital. Yo también lo creo. El gran asistente con quien puedo dialogar, con quien puedo preguntar, con quien puedo acrecentar mi conocimiento. Y en mis disciplinas, en las diferentes disciplinas que tengamos, incluso la docencia, pues lo puedo desarrollar mucho más. A ver, ¿cuántos docentes tendremos, me incluyo, que estemos usando ChatGPT para, a ver, recomiéndame procesos de enseñanza, recomiéndame cómo puedo incursionar en, y a lo mejor son poquitos todavía. Sí. O sea, de que hay, pero tenemos el gran riesgo de quedarnos viendo. Sí. Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando dijeron hace un momento, me parece que fue Telma, de que había una persona que se había suicidado y tal, ¿no? ¿Qué pasa si de repente el ChatGPT se convierte también en mi terapeuta? Que yo le cuento todos mis problemas. Oye, ¿cómo le hago para resolver este problema? Eso pasó con el tipo. Justo eso pasó y terminó en eso. Entonces, los peligros para la psique humana, ¿no? De poder conversar con la inteligencia artificial, hasta dónde nos va a ayudar a tener una estabilidad mental y hasta qué punto nos va a tronar, ¿no? Ya hay sistemas cerrados usados para la tutoría y para el diagnóstico médico.
ya están funcionando en algunos lugares, ¿eh? O sea, ya está. Ya está. Y algo delicado como el diagnóstico médico, avientas todos tus estudios, platicas, te ve tu resonancia y empieza a emitir diagnóstico y el médico lo analiza y lo revisa y da la última palabra. Ahora, Rubén, si no mal recuerdo, Andrés Oppenheimer publicó un librito que se llama Sálvese quien pueda hace 5 o 6 años, y él decía, un médico que solo diagnostica granos está perdido. Tendrías que diagnosticar corazón, imprimir válvulas y saber hacer el mecanismo para arreglarte el corazón. Entonces, ese médico no va a perder la chamba. Un abogado que solo hace contratos está perdido. Pero un abogado que hace contratos, hace mediación, busca, va a tener chamba toda la vida. Entonces, sí me parece que lo mismo pasaría con un profesor, ¿no? Así es, porque te tienes que convertir en experto en muchas disciplinas, y ni siquiera digo ChatGPT porque esa es tu herramienta, así punto, pero te tienes que involucrar en mucho más cosas. A ver, yo por ejemplo doy por ahí una materia de video digital, de efectos visuales, y tengo que conocer algo de filosofía, sí, y de ética, por supuesto. Oye, pero pues nada más yo estoy haciendo cositas de efectos visuales. Sí, en un mundo donde ya puedes truquear, donde puedes engañar, donde puedes dirigir un mensaje para que la gente se suicide o para que no se suicide. ¿Y eso me toca a mí? Sí, porque tus alumnos son capaces de modificar eso con lo que les vas a enseñar. Entonces, sí nos tenemos que involucrar más. El profesor se tiene que hacer multidisciplinario, aunque se especialice en algo. Parece contradictorio, Sí. pero tenemos que estar más en todo lo que está ocurriendo desde mi perspectiva. Adán, ¿tú qué piensas? La cara de... No quiero decirlo. No sé, honestamente no sé qué vaya a pasar. Yo creo que se va a volver una herramienta que nos va a ayudar, por ejemplo, en cuestiones de asistencia o de tutelaje, ¿no? O el ChatGPT es una muy buena herramienta para explicar algo que no entiendes, porque le puedes preguntar una y otra ad infinitum y no se va a cansar, no se va a desesperar, no te va a decir entiéndelo como puedas. Le vas preguntando de diferentes formas y te lo va a explicar, ¿no? Te puede ayudar a automatizar tareas, te puede ayudar a encontrar nuevos recursos, ¿no? Necesito saber más de esto, y entonces te va a ayudar. Pero la tarea del profesor no creo que sea dar información. Yo tampoco creo. Entonces, en ese sentido, el chat no creo que nos vaya a hacer ni cosquillas. Al mal profesor sí. Pues sí, Bueno, sí, que pero debería desde hace al mucho mal tiempo. médico, al mal abogado, Claro, pues sí, o sea, la claro. Una tecnología depuración. siempre hace eso, pero al fin y al cabo, lo que sucede en clase, ese encuentro que hay entre alumnos y profesores, no lo va a lograr. Indescartable. Sí. Claro. Ahí es donde se aprende. Pues lo mismo que comenté hace rato, depende de cómo seas, ¿no? Depende de cómo seas como maestro, depende de cómo seas como profesional. Es lo que te va a decir el chat, si estás bien, si estás mal, si te puede ayudar, pero tienes que verlo como una herramienta que te puede ayudar muchísimo, incluso hasta planear una clase. Oye, ¿cómo le explico esto a un alumno de 5 años? Hazme un juego para que lo entiendan. Órale. Y te puede ayudar, y entonces tú, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a ver qué juego te hace, y entonces lo mejoras y lo pasas a lo que es, y entonces sacas de ahí lo interesante, el análisis, todo lo que los niños pueden traer, que no es nada más jugar, ¿no? Sino simplemente qué más van a saber de esto. Entonces, todo eso te puede ayudar muchísimo, te puede hacer las cosas mucho más fáciles, pero siempre tienes tú algo más que dar. Y en clase eso se nota totalmente, ¿no? Entonces, creo que eso va a ser. Va a haber una depuración para los mejores en sus competencias y áreas. El mejor médico, el mejor abogado, el mejor profesor, porque si no, la inteligencia artificial te va a decir con permiso, quítate que ahí te voy, ¿eh? A mí me da mucho gusto, porque hay mucha gente que dice, no sé qué hacer con mi vida, doy clases. Y no va por ahí. Me parece que hay una vocación detrás mucho más compleja y sí. Y eso los chavos lo saben, eso se nota rápido. Sí, totalmente. Entonces, si se va a depurar, ¡ay, qué bueno!
Ya nos hacía falta. Necesitaríamos que se depuraran políticos y bueno, tanta No, bueno, cosa. la inteligencia artificial aplicada a la política, ¿te imaginas? Ya hay un partido político en Dinamarca que tiene una inteligencia artificial como candidato. En serio. ¡Wow! Y también ya hay CEOs que son inteligencias artificiales en Japón. Conozco varias películas de ciencia ficción que así empezaron. Que ya Sí, no claro. es ciencia ficción. Claro, Ya no, es ya una está aquí. realidad. Yo les decía a mis alumnos que siempre hablamos de que corre en peligro los trabajos como los más bajos, los de entrega, los de servicio, y no es cierto. La automatización de las tareas administrativas va a ser un golpe para los puestos gerenciales que no nos imaginamos. Sí, claro, tremendo. Todo eso de que es organizar, lo va a poder hacer la máquina mucho más rápido, mejor que nosotros. Tienes Entonces, toda la razón. esos puestos corren mucho peligro. Claro. Los creativos no. Exacto. Y a Los ver, a mí me artistas, parece. los pintores, No, pero esos están Adán, hasta tranquilos. un administrador que se preocupa por potenciar el talento de su gente, que busca, que desarrolla, eso cambia. Eso Porque cambia. no es organizar, ¿Mm? no es cumple con una función, tiene que ver con. Pero ¿cuántos realmente hacen eso? No, nadie. Pues eso nos surge al mundo entero. Sí. Y yo me acuerdo mucho de que cuando hablamos de la historia del pensamiento humano, se decía que en el medioevo se empezaron a hacer estas especialidades del conocimiento y se habló de la desfragmentación del conocimiento, en donde decías, bueno, te haces especialista en lo tuyo, pero es imposible que te hagas conocedor de todo, porque pues es muchísimo, ¿no? Pero ahora pareciera que con la ayuda del chat y de la inteligencia artificial, tendríamos nosotros educadores que irnos haciendo, como decías hace un momento, expertos un poco de todo, con ayuda de inteligencia artificial, para seguir creando cosas nuevas, ¿no? Híjole, no lo sé. A ver, ¿tú qué piensas, Rubén? Yo qué pienso, está complicado. Miren, muchas cosas estoy de acuerdo contigo. No sabemos para dónde vamos, pero a veces me imagino que si esto camina por el lado correcto, nos vamos a parecer más a las academias de la antigua Grecia. Yo también lo creo. Y vamos a tener tiempo de pensar más. Exacto. Y eso me parece maravilloso. Es que yo lo vería ¿Sabes? en ese sentido. Tener el tiempo para pensar, para crear, para desarrollar, que ahora estamos en el tiempo de hacer una serie de tonterías que dices, esto podría serlo una Honestamente, espero que eso pase. La otra opción es que nos volvamos Wall-E. Claro, y dejemos de pensar. Claro. Y te voy a comentar algo, porque además es algo que vivimos ahora. Digamos que en el periodo de la revolución industrial, de la masificación y demás, tenemos universidades donde verdaderamente formas personas y tenemos universidades donde pues nomás es para que salgas, tengas un trabajo y muy mecanizado, y la universidad también la podemos poner entre comillas si es universidad, y va a haber lugar para todos, tristemente. Pero viendo esto, sí, vamos a tener lugares que parezcan esas grandes academias de la antigua Grecia, y vamos a ver lugares y personas donde todo se va a mecanizar y va a ser un tema de, con esto vivo, y se acaba. O menos con esto de que está bajando el coeficiente intelectual. Fíjate es un riesgo. Es más, riesgo. perdón, nada más rapidito. Algo que ha pasado, bueno, es la historia de la humanidad cuando hemos visto las grandes brechas que se hacen, ¿no? La brecha social, cuando está la monarquía y los plebeyos, y luego la gran brecha económica del siglo XX, las grandes fortunas por un lado, las grandes desgracias económicas por el otro, y empezamos a ver en el final del siglo XX, principio del siglo XXI, primero la brecha del conocimiento, pues el que tiene y el que no tiene, y para muestra, las grandes fortunas de este periodo se han hecho en base al conocimiento y no a tener la gran infraestructura y la materia prima y los recursos del siglo XX. Pero ahora lo que estamos viendo es una gran brecha digital. La pandemia lo acrecentó de modo exponencial, pero es una gran brecha digital. O estás, y depende cómo estés, o no estás, y pues no estás, y olvídate. Ese es el riesgo que sí tenemos, y si lo vemos desde el punto de vista de nuestra chamba, que es enseñar, nuestros alumnos están en riesgo de eso, nuestros profesores están en riesgo de eso, quedarnos de un lado donde, o brincar al otro lado, que sí implica un esfuerzo, implica una dedicación, sí, un trabajo, por supuesto, pero la consecuencia de eso puede ser una riqueza que ni nos hemos imaginado.
Mira, yo iba a decir, Rubén, me acordé cuando dijiste la disminución del coeficiente intelectual, que el MIT hizo un estudio hace 8 años, donde soltó a niños de 10 a 13 años en un parque. La muestra es muy pequeña, eran 20 niños. Y los soltaron sin dispositivos electrónicos. No supo ningún niño qué hacer. Ni se pusieron a jugar, ni platicaron entre ellos. Y una de las conclusiones que dio el MIT es que tendríamos que empezar a desarrollar que los chavos sepan socializar, sepan establecer vínculos. Pues a lo mejor esa es la tarea de las universidades, saber manejar la información y saber generar empatía, tener mejores relaciones sociales, establecer redes personales, qué sé yo. Sí, yo les platicaba a mis alumnas, ahorita con el chat ustedes podrían estar enseñando y aprendiendo desde su casa sentadas y solas. Les dije, ¿eso quisieran? O quisieran poder crear, poder compartir, poder estar con sus compañeras, estar en una universidad, conocer más gente y a lo mejor tener tiempo cuando estén trabajando para sus familias, para compartir con más personas, cosa que ahorita no tenemos. A lo mejor a ustedes les va a tocar pensar, crear, elaborar cosas distintas, diferentes, algo mejor y tener más tiempo para vivir de otro tipo de cosas y tener otro tipo de experiencias que les van a enriquecer Está también padrísimo, en su trabajo. Claro. Eso sería como que, bueno, lo ideal que podría pasar, ¿verdad? Claro, yo doy perspectiva y es por eso que damos estos escenarios. Y ese sería el escenario ideal que pues estábamos pensando, ¿no? Un escenario terrible sería... Pues, Wall-E. Voy a, como decía Elon Musk en algún momento, pues hay algunos trabajos que ya no se van a requerir y les vamos a tener que dar una dieta para que vivan. Pero ¿dónde queda lo que te da un trabajo, no? Claro, claro. Tu crecimiento personal, tu desarrollo como persona, tu dignidad como persona, de nada más estás recibiendo un dinero que pues ahí te llega y eso es todo, ¿no? Entonces, la verdad, pues sí habría que pensar, imaginar qué es lo que se puede hacer y qué no se puede hacer. Y ojalá, y de verdad, todo el mundo pudiera tener, pero sí, la brecha va a ser muy, muy grande. Abismal. Muy grande. A mí me vienen 2 preguntas sobre esto. Una vez que tengamos esta capacidad de inteligencia artificial exponencialmente acrecentada, sumada con el conocimiento y las capacidades de intelecto humano, habría que replantearnos qué vamos a hacer con todo eso, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con todas estas grandes capacidades? Allá se nos desarrollará más la tecnología, tendremos muchas cosas nuevas que no nos imaginamos, seguramente habrá leyes de la ciencia, de la naturaleza, que empezaremos a descubrir que no nos imaginábamos y que la inteligencia artificial nos empieza a ayudar a entender mejor lo que está pasando acá afuera y a replantearnos finalmente el objetivo final de humanidad, ¿no? De hacia dónde va el ser humano. Y a lo mejor también esto empieza de alguna manera a perfeccionarse y a cambiar, de alguna manera redirigir o enfocar de una mejor manera a dónde queremos llegar y como humanidad y qué somos verdaderamente los seres humanos, ¿no? Creo que eso estaría, llegar allá, las posibilidades me hace que se me enchine la piel, ¿no? Ahora, aquí la gran pregunta es, ¿como humanidad nos estamos replanteando esto? ¿Estamos pensando que tenemos que cambiar y redirigirnos? No lo sé, oigan, yo soy una simple maestra. Pero yo no sé si las grandes potencias, los grandes líderes, están en esto o están diciendo, no, pues que vendan calzones, ¿sabes? No sé en qué estamos. Yo creo que en eso la historia de la humanidad se repite. Solamente unos cuantos. Qué son los que triste, están en qué fuerte, Rubén. Entonces, sí, esa ha sido tristemente la historia de la humanidad en general, que claro, tenemos la oportunidad de que esto sea democrático, que se extienda. Habrá que ver qué tanto si se da o no, o cuál es nuestro ¿Y qué papel. tan democrático es? Si piensas que TikTok ha diseñado que en Occidente se den los influencers, los bailecitos para atarantarnos, no sé qué tan democrático es. Claro, es que aquí una gran diferencia con la tecnología que nos está, mandando a volar y nuestro coeficiente intelectual, nos hemos tenido que adaptar a esa tecnología, celulares, iPads y todo eso. El gran cambio ahorita es que la tecnología como la se adapte a nosotros. Se adapta a nosotros. De eso, ese gusto, ese miedo. Pero si es así,
tenemos esa oportunidad de crecer y no limitarnos como nos ha pasado ahorita. Oigan, queda mucho por decir, queda mucho por hacer, pero se nos acabó el tiempo. Qué programazo. La verdad es que ha sido una delicia el intelectual, el poder haber escuchado a cada uno de ustedes. Híjole, a lo mejor valdría la pena, Rich, una segunda parte, pensémoslo, y ahora negociemos con nuestros invitados. Le voy a preguntar al ChatGPT si conviene o no. Exacto, exacto. Ya me Este, dijo que sí. La semana que entra, no se pierdan Desconfigurando la Matrix, 12 del día. Vamos a hablar de nuevas masculinidades. Vamos a ver de qué se trata este tema tan valioso, tan actual, que hoy se habla en todas partes. Pues feliz fin de semana, bonito viernes. Nos vemos la semana que entra. Gracias a todos, que estén muy bien. Hasta la vista.